Hola amigos, soy Juan Antonio Monroy. He escrito una conferencia sobre el tema de la muerte, que voy a leerla para ti. Como técnico de grabación está nuestro compañero Juanjo Bedoya. El tema es la muerte, que no es un tema agradable, ya lo sabemos, pero es un tema real. La muerte es tan natural como el nacimiento. Y la epidemia de coronavirus que estamos padeciendo se dejó sentir por primera vez en torno a los últimos días del pasado mes de febrero. Tardó muy poco para ser reconocido como pandemia, una pandemia semejante a la que describe el genial escritor francés Alberto Camus en su novela La peste, pero con una diferencia muy importante. En la novela de Camus, la epidemia de peste quedaba localizada en un rincón de Argelia, en tanto que pocos países de la Tierra se han librado de la epidemia de coronavirus que estamos padeciendo, si es que se ha librado algunos. Una de las siniestras consecuencias que está dejando esta epidemia es que el virus mata. Según el diccionario, matar supone quitar la vida a un ser vivo, pero morir de coronavirus rompe todas las reglas de la muerte natural. Es poner fin a la existencia de forma violenta, confinado para evitar posibles contagios a otras personas. Es una muerte en soledad. La muerte siempre ha estado aquí, oscurecida, agazapada, negada, pero el coronavirus ha hecho que podamos verla con su rostro macabro. El mundo sigue engrosando cada día miles de muertos, víctimas del virus. Una muerte que no hace diferencia entre pobres y ricos, entre seres famosos y seres anónimos. Cuando escribo esta conferencia, leo que ha fallecido el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes. Entre los miles de personas que han muerto por este virus, hay caras muy conocidas. Y entre ellas, algo que me ha afectado mucho, la de mi amigo Pedro Villa, empresario y productor cinematográfico al que el virus se llevó en los Estados Unidos donde residía. El coronavirus se ha ensañado especialmente con personas mayores que vivían en residencias para ancianos en todos los países. En todos, porque el coronavirus ha tenido una trascendencia mundial y planetaria. Ahora estamos en la llamada tercera ola, con la cepa británica trepando a nuestros huesos. Cuando escribo esta conferencia, a esta fecha, las estadísticas sobre mortalidad a consecuencia del coronavirus son alarmantes. El virus, con más de 100 millones de contagiados, ha dejado hasta hoy 2.100.000 muertos. Te repito la cifra, 2.100.000 muertos por el coronavirus en todo el mundo. ¿Sabes lo que esto supone? Más que los muertos en las dos guerras mundiales que sufrió Europa en el siglo XX, de 1914 a 1918 y de 1939 a 1945. ¿Quieres datos? ¿Números? Te los voy a dar. Te voy a leer las estadísticas de los 6 países
que han tenido mayor número de muertos en el mundo. En primer lugar, figura Estados Unidos de Norteamérica, con 485.328 muertos cuando escribo este mensaje. En segundo lugar sigue Brasil, 239.245. Luego México, 174.207 muertos. La India, 155.732 muertos. El Reino Unido, 117.166 muertos. En Europa, Italia, 93.577 muertos. Amigas y amigos que estáis visionando esta conferencia, hermanas y hermanos, los números dan frío. Insisto, los números son cifras obtenidas de medios oficiales en estas fechas. Puede que al día de hoy, por desgracia para el mundo, el número de muertes haya aumentado, porque estas cifras de muertos son facilitadas por las autoridades sanitarias y solo reflejan una parte de los impactos de la pandemia. La muerte se ha sentado a nuestra mesa cuando menos lo esperábamos, cuando la vida transcurría con la normalidad de todos los días, por un virus que vino de no se sabe dónde. Aunque algunas fuentes apuntan a China, el planeta está amenazado hasta el punto de haber perdido en las garras de la muerte más de 2 millones de personas de todas las edades, de todas las razas, de todas las condiciones sociales. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué esperanza tenemos los que aún no hemos sido contagiados por el virus? ¿Llegarán a ser eficaces las vacunas que se están ensayando? Aún queriendo huir del pesimismo, al día de hoy no tenemos motivos para la alegría, en absoluto. Siempre se ha confiado en los científicos, hombres y mujeres encerrados en sus laboratorios, investigando cómo suprimir o cómo aliviar los sufrimientos humanos. Pero, señoras y señores que me estáis escuchando, el coronavirus está rindiendo a la ciencia. El mundo espera que las vacunas que han puesto en circulación científicos de varios países lleguen a ser efectivas en esta guerra desigual. Pero todavía la ciencia tiene sus dudas. La grave crisis sanitaria que está afectando al mundo está teniendo graves consecuencias sociales, económicas y humanas. Va a marcar nuestras vidas. Esta pandemia la va a marcar nuestras vidas y el futuro de los países que la están padeciendo. Miles de enfermos están luchando ahora mismo, angustiados por sobrevivir, y miles están muriendo a diario, entre ellos mujeres y hombres que han formado y han conformado el personal sanitario. Pero a todo esto cabe una pregunta: ¿qué es la muerte? Todos los seres humanos, desde el nacimiento, entramos a la vida con una doble naturaleza. ¿Entiendes bien esto? Una naturaleza material y otra naturaleza espiritual. Las dos dan a conocer por Dios desde los albores de la humanidad. Están definidas en el Génesis, en el primer libro de la Biblia. Primero, Dios se refiere a la naturaleza material. Formó al hombre del polvo de la tierra. Un profesor de cirugía, Randall Shorts, científico inglés,
dice que la afirmación del Génesis es científicamente exacta, porque los 13 elementos que componen el cuerpo humano se encuentran en la tierra. El cuerpo humano, amigas y amigos, tu cuerpo, el mío, el de este, el de aquel, el cuerpo humano no procede de un animal inferior, como quería Carlos Darwin. Procede directamente de Dios, del Dios creador. El autor del Génesis presenta a Dios trabajando como un alfarero en la formación con arcilla de un cuerpo. Aquel cuerpo era hasta entonces pura materia, carecía de vida y por lo tanto carecía también de voluntad. Hasta que Dios inicia la segunda parte de la creación del hombre. Lo cuenta el Génesis en el mismo versículo que el anterior. Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre ser viviente. Este hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero a imagen y semejanza de Dios solo en el sentido que así como Dios es espíritu, el ser humano devino también un ser espiritual. Aquí tenemos, en el versículo que te he expuesto del Génesis, tenemos la noble naturaleza de todos los seres humanos, la material, consistente en el cuerpo, y la espiritual, que la Biblia define indistintamente como espíritu o alma. El ateísmo, al negar la espiritualidad del ser humano, lo deja convertido en una estatua sin vida y sin voluntad. Carlos Marx, es posible que hayas leído algo de él, leído u oído. Carlos Marx, filósofo alemán de origen judío, nació el año 1818 en Alemania y murió en 1833. Fue fundador de la llamada doctrina marxista, que tuvo gran influencia en la Unión Soviética y continúa siendo propagada por algunos líderes políticos. Ha quedado en enciclopedias y en diccionarios como campeón de la lucha de clases y revisor del materialismo griego. ¿Qué era el materialismo griego? Los filósofos de la Grecia antigua, dos de ellos especialmente, Demócrito y Epicuro, fueron los padres del llamado materialismo histórico. Demócrito vivió entre los siglos V y IV antes de Jesucristo. Epicuro entre el IV y el III de la misma era. La filosofía hedonista de estos dos grandes pensadores consistió, ¿sabes en qué? En exaltar la materia por encima del espíritu. En el siglo XIX de nuestros tiempos, Carlos Marx se propuso revisar y actualizar el pensamiento de estos dos grandes filósofos griegos. Lo llevó a la construcción de su doctrina sobre el llamado materialismo histórico. ¿Qué es el materialismo histórico? ¿Has leído alguna vez algo de esto? ¿Has oído hablar alguna conferencia sobre el llamado materialismo histórico de Carlos Marx? Este filósofo judío alemán se propuso revisar y actualizar el pensamiento de los dos grandes filósofos griegos. Esto le llevó a la construcción de su materialismo. Para Marx, los seres humanos no poseemos naturaleza espiritual, ni tú ni yo. Para Carlos Marx, los seres humanos estamos conformados únicamente de materia. Dice que la materia y la fuerza existen por sí solas. Según los practicantes de estas creencias, la materia ha creado todas las cosas. El pensamiento de Marx,
está explicado en obras que yo he leído, como el Manifiesto del Partido Comunista, la ideología alemana, el Capital, Miseria de la filosofía, manuscritos y otras, como su tesis doctoral exaltando la superioridad de la materia sobre el espíritu. En síntesis, Marx viene a decirnos que no hay en nosotros alma ni espíritu, que estamos formados solamente de átomos materiales. Pues qué bien, si el filósofo alemán viviera hoy y a mí me fuera posible entrevistarme con él, yo le haría estas preguntas. Si somos únicamente átomos materiales, ¿cómo los átomos materiales han podido dar origen a la vida? ¿Es que están capacitados para crear? ¿Pueden los átomos materiales pensar? ¿Pueden los átomos materiales oír? ¿Tienen los átomos materiales el sentido del gusto? ¿Tienen olfato los átomos materiales? ¿Perciben el tacto los átomos materiales? ¿Los átomos materiales sufren? ¿Los átomos materiales aman? Y si los átomos materiales son eso, pura materia, existe la gran pregunta que el materialismo nunca ha podido contestar. ¿Cómo sabe la materia que es materia? Si la materia no piensa en absoluto. Que nadie nos engañe. Además de materia, los seres humanos somos también espíritu. Tenemos alma. ¿Y qué es el alma? Escucha, si conoces la Biblia, sabrás lo que hizo el profeta Elías, según se cuenta en el capítulo 17, en el primer libro de los Reyes. El profeta Elías llega a una ciudad llamada Sarepta. Allí es acogido por una mujer extremadamente pobre, una mujer viuda, con un hijo pequeño. Elías realiza en aquella casa 2 milagros. Multiplica para ella las gotas de aceite y también las migajas de harina que le quedaban. Después realiza un nuevo milagro. El hijo de la viuda enferma gravemente y muere. La mujer, angustiada, pregunta a Elías que si la muerte del niño es castigo de Dios por pecados cometidos por ellas en el pasado. Por toda respuesta, Elías se tendió, ahora te leo la Biblia, se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Dios y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el niño revivió. De aquí aprendemos 2 lecciones de suprema importancia. Una, los seres humanos no somos átomos materiales como pregonaba Carlos Marx. Tenemos alma, alma que da vida a la naturaleza espiritual. 2, la muerte es exactamente eso, la separación entre el cuerpo y el alma. Pero no me he considerado torpe al escribir esta conferencia. Quiero agotar los argumentos. Y la próxima pregunta sería: ¿por qué morimos? Te voy a contestar por qué morimos. En primer lugar, porque la muerte es la herencia del pecado. Morimos porque nuestra vida está relacionada con el pecado de Adán. El apóstol Pablo dice que en Adán todos morimos porque todos pecamos.
Puede que tú te preguntes, pero si en el pecado ni la muerte de Adán nos afectara, ¿qué pasaría? ¿Nadie moriría? Aquí están en la Biblia las experiencias de dos hombres, Enoc y Elías. Los dos fueron al cielo sin pasar por la muerte. Con el ejemplo de estos dos hombres, la Biblia nos enseña que si no muriésemos a causa del pecado de Adán, después de un tiempo en la tierra que Dios determinaría, pasaríamos arrebatados al cielo. Morimos porque la paga del pecado es la muerte. Pero morimos también porque Dios lo dice. Es la sentencia divina. En el Nuevo Testamento, en la epístola a los Hebreos, Dios dice, está establecidos a los hombres que mueran una vez. A los hombres y a las mujeres, naturalmente. Y añade Dios en el Antiguo Testamento, no valen armas en esta guerra. ¿Qué está diciendo Dios? Te está diciendo, primero, que está establecido que tú mueras. Segundo, que no hay batallas contra esta guerra. La guerra contra la muerte la tenemos perdida desde el momento que nacemos. Un día más de vida que tú tengas es un día más que te acerca a la muerte. Nadie puede no morir por muchos millones de moneda de cualquier país que tenga. Te lo repito, nadie puede no morir. Morimos porque la paga del pecado es la muerte. Morimos porque es la sentencia divina. Morimos porque la vida es tiempo. Y el tiempo se desenvuelve en el espacio. A través del rey Salomón, Dios nos dice, hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Estos dos acontecimientos están ligados. Quien no ha nacido no puede morir. Es lógico. Quien ha nacido está condicionado por espacios de tiempo que incluyen la infancia, la juventud, la madurez y la muerte. Hay una poetisa francesa. Yo prefiero llamar a una mujer que escribe versos, prefiero llamarla poetisa, como Gabriela Mistral, y no poeta. Pues bien, una poetisa francesa, Ozone de Soncel, tiene un poema en 4 versos, nada más, que dicen: On entre, on crie, et c'est la vie. On crie, on sort, et c'est la mort. Traduzco: entramos, gritamos, y es la vida. Gritamos, salimos, y es la muerte. También morimos porque el tiempo es cambio. El apóstol Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Todos los que vivimos en la tierra hemos de cambiar de patria algún día. Todos, tanto los destinados a una eternidad con Dios, como los destinados a una eternidad sin Dios. Nada desaparece definitivamente. Entiéndelo bien. Nada. Nadie desaparece definitivamente. Todos nos transformamos. Nadie muere definitivamente. Abandona la patria temporal en la tierra y a través de la muerte entra a la patria celestial en el más allá. Morimos, amigos y hermanos. Morimos porque la muerte es el precio del pecado heredado de Adán. Morimos porque así lo ha sentenciado Dios. Morimos porque la vida es tiempo. Morimos porque el tiempo es cambio. Pero ahora surge otra pregunta que también escribí para ti. ¿Por qué no queremos morir? La muerte es cruel. La muerte es terrible. La muerte horroriza. Nadie quiere morir. ¿Por qué huimos tanto de la muerte? Te digo por qué.
Primero, por la inversión de los valores. Los antiguos filósofos griegos decían que el ser humano es como un árbol al revés. Tiene las raíces en el cielo y las ramas aquí en la tierra. Estamos todos tan apegados a la tierra que no queremos abandonarla. Cuando vemos a una persona que ha triunfado en la vida, solemos decir, tiene los pies firmes en la tierra. Y no es verdad. Nadie tiene los pies firmes en la tierra. Toda nuestra firmeza en la tierra es como la estatua que vio el rey Nabucodonosor en sueños. Tenía los pies de barro. Apegados a los valores de la vida, no queremos morir, porque no queremos dejar esos valores, pocos o muchos, en la tierra. Primero ya lo he dicho, el segundo punto, no queremos morir por el miedo que nos da la muerte. Cuando el enfermo ve morir a un compañero en la sala de un hospital, tiene miedo a que el siguiente sea él. Mira angustiado al médico a los ojos. Cuando dos ancianos siguen manteniendo una cama común, tienen miedo a morir. Cuando un soldado canta en la trinchera, tiene miedo a morir. Cuando la generación madura clava sus ojos en la generación joven, tiene miedo a morir. La civilización entera tiene miedo universal a la muerte. Y este miedo a la muerte, ¿sabes dónde le lleva? A las dudas ante el más allá. Escritores famosos como el norteamericano Ernesto Hemingway, los españoles Juan Ramón Jiménez y Ramón del Valle Inclán, el nicaragüense Rubén Darío y centenares como ellos padecieron graves depresiones a consecuencia de la incertidumbre ante el más allá. Pero a mí se me ocurre el siguiente ejemplo. Es un ejemplo real y al mismo tiempo es un ejemplo imaginado. Imagínate una señora embarazada de 9 meses. ¿La has imaginado? Sigue imaginando que el ser que lleva en el vientre, niño o niña, pudiera pensar. ¿Qué pensaría? Seguramente se diría para sí mismo, aquí dentro de mi madre me encuentro bien, me alimenta, me pasea, donde ella va voy yo. ¿Y ahora qué? Ahora me obligan a salir de este vientre calentito a través de un agujero húmedo y frío. Yo sé lo que hay aquí, estoy alimentado, pero no sé lo que hay al otro lado de este lado. Y el niño nace, tiene que nacer. El niño o la niña crecen, se enamoran, fundan familia y dicen un día, tonta, tonto de mí. Yo quería quedarme en el vientre de mi madre por mis dudas de lo que encontraría al otro lado. Y ahora estoy contento de haber nacido y de haber crecido. Amigos, el miedo a la muerte son las dudas de lo que pueda haber al otro lado después de morir. No es exactamente miedo a la muerte, es miedo a lo que pueda haber después. Y desde luego en el otro lado de la vida, en el otro lado de la muerte, está Dios. Y donde esté Dios, no puede haber nada malo. Por otro lado también, no queremos morir y decimos, no creo en la muerte, de forma irreflexiva, no creo en la muerte porque nadie ha venido del más allá. Esta es una frase de la vida diaria. Cuando hablamos con alguien de la muerte, nos dicen,
¿Y quién ha venido del más allá? Nadie. ¿Nadie? ¿Seguro que nadie? Pues del más allá vinieron Moisés y Elías y aparecieron con Jesús en el monte de la transfiguración. En el más allá, la Biblia presenta a Lázaro, que había vivido con lepra en el cuerpo en el más acá. En el mismo cuadro, la Biblia dice que en el más allá sufría el rico avariento, que había disfrutado banquetes en el más acá. Del más allá de la tumba vino otro Lázaro, hermano de Marta y de María. Y del más allá, querido amigo y amiga, del más allá vino Jesús para ofrecer al mundo la salvación y la reconciliación con el Padre. En conversación con un grupo de fariseos, Cristo les dice: vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. No vale como excusas para creer que nadie ha venido del más allá. Es una pobre excusa para no creer, porque sí han venido, naturalmente que sí. Otra vez dijo Jesús: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Qué versículo este tan importante. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. ¿Qué está diciendo? Que hay un abajo y que hay un arriba. Y si hay un arriba, en ese lugar está el Padre, el Hijo, el Santo Espíritu, y en ese lugar estaremos todos un día con Él. ¿Qué hay después de la muerte? Sencillamente vida eterna. Pero vida eterna, ¿solo para los creyentes? No, vida eterna para todos los seres humanos. Jesús lo dejó muy claro en conversación con los discípulos cuando les dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza creer en el Hijo no verá la vida. En la eternidad hay dos lugares bien definidos: un lugar de salvación con Dios, otro lugar de condenación sin Dios. ¿Y me permites una pregunta muy íntima? No quiero meterme en tu vida, pero quiero preguntarte si en el más allá hay dos lugares, uno de salvación y otro de condenación. ¿A cuál de estos dos lugares irás tú? ¿Lo tienes definido? Si has de elegir, tienes que elegir ahora, cuando estás vivo o viva. Después de la muerte no hay elección posible. Voy a terminar con una parábola de Jesús que se encuentra en el capítulo 12 del Evangelio escrito por Lucas. Un hombre le pide un día que intervenga en un asunto familiar, que pida a su hermano mayor, heredero legítimo, que reparta con él la herencia de sus padres. Cristo le responde que él no había venido al mundo para ser un juez entre hermanos, y a continuación hace una pintura colorista de un rico dedicado a atesorar riquezas y pensando disfrutar de ellas durante largos años de vida. Te leo una gran parte de la parábola. Lucas 12, 13 al 21. Pensaba dentro de sí diciendo, el rico, el que pensaba así era el rico, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, según la parábola, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? La necedad de este hombre
no consistía en tener muchos bienes, sino en que en su riqueza se había olvidado de Dios. ¿Recuerdas cómo empecé esta conferencia? Hablándote de la pandemia de coronavirus que estamos padeciendo. Este virus actúa con tanta rapidez que personas que estaban vivas ayer están muertas hoy. ¿Quién? ¿Quién, amigas y amigos? ¿Quién nos garantiza que tú no puedes morir infectado hoy o mañana? Por esta razón es urgente que pienses en Dios y lo incorpores a tu vida si aún no lo has hecho. El rico quería graneros para guardar sus bienes. En lugar de una buena vida, el rico tuvo una mala muerte. En lugar de graneros, tuvo una tumba. En lugar de comida y bebida, tuvo un entierro. En lugar de reposo, fue llamado a dar cuentas a Dios. Todos hemos de ser llamados para dar cuentas a Dios. ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Cómo está tu vida con el Señor Jesucristo que vino al mundo para salvarte? Si aún no lo has incorporado a tu existencia, hazlo ahora, hazlo hoy y que Dios te bendiga.